Hola mis hermanos, ¿cómo están todos? Dios me los bendiga grandemente. Estoy pues muy contenta como siempre de poder estar nuevamente con todos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es María Robinson y siempre traigo palabra de parte del Señor. Palabra que no solamente van a edificar las vidas de ustedes, pero también la vida mía. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a empezar inmediatamente hablando de ese libro maravilloso, ese libro valioso, ese libro que es el libro más valioso del mundo, el libro más poderoso, el mejor libro de todos los tiempos. Amén. Y como ustedes sabrán, estamos hablando de la Biblia. ¿Qué mejor libro que la Biblia? Amén. Y vamos a empezar diciendo, ¿qué es la Biblia? Pues la Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Y su tema principal es la redención del hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo encontramos en Juan 3:16. Miren lo que dice Juan 3:16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Ese es el tema principal de la palabra de Dios, llevar al hombre a Jesucristo. Es la redención del hombre por medio de Jesucristo. Amén. Y la palabra Biblia proviene del griego biblión. Y su significado traducido es libros o rollos. Porque ustedes sabrán que la Biblia pues es grande, pero dentro de la palabra de Dios, la Biblia en sí, hay diferentes libros. Amén. Y fue escrita por 40 personas escogidas y preparadas por Dios. Y fueron escritas en diferentes épocas, pero también en diferentes lugares. Amén. Y está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento en total son 66 libros y en el Antiguo Testamento tiene 39 y en el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Santo. Y miren también lo que dice la palabra en segunda de Timoteo 3:16. Vamos a ir a la palabra a segunda de Timoteo 3:16 al 17. Miren lo que dice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estas palabras se las dijo estas palabras se las escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Y él le mandó a decir algunos puntos importantes sobre esta preciosa palabra. Entonces ahí es donde él le manda a decir que la palabra pues es útil y es inspirada por Dios y todo eso lo que nosotros vimos en 2 de Timoteo 16 al 17. Porque Pablo quería que Timoteo fuera un líder para que guiara a la congregación hacia el Señor Jesucristo. Y como Pablo sabía la importancia y el valor que tenían estas palabras, pues él se las escribió a Timoteo diciéndole: mira, Timoteo, esta palabra es útil para esto, para guiar a Timoteo a seguir con ese ejemplo con las otras congregaciones, para guiar a las otras congregaciones a el camino de Jesucristo. Amén. Y dice la palabra que esta palabra es útil, que esta palabra nos enseña.
Y el propósito de la palabra de Dios es enseñarnos, es darnos a conocer los pensamientos de Dios, es darnos a conocer lo que Dios quiere para nosotros, es darnos a conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es darnos a conocer lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo en esta tierra. Es lo que Dios quiere que nosotros siempre estemos cumpliendo. Él quiere que nosotros cumplamos con esos mandamientos, con esas cosas que están aquí escritas en su palabra. Y eso es lo que Él nos quiere dar a conocer aquí en este precioso libro que es la palabra de Dios. Y déjenme decirle que la palabra de Dios también nos enseña sabiduría. La palabra de Dios, miren, es lo mejor que usted puede tener. La palabra de Dios, y no solamente tenerla, pero también leerla, escudriñarla. Y mire también lo que dice que nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa su palabra para prepararnos, para capacitar a su pueblo para que haga una buena obra. En ella conocemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y déjeme decirle que la palabra de Dios nunca nos va a enseñar o nos va a decir algo que no sea bueno para nuestro propio bien. Él siempre, la palabra de Dios siempre trae algo que es para nuestro propio beneficio. La palabra de Dios es una palabra perfecta, es una palabra agradable, que no nos va a perjudicar en absoluto en nada. Al contrario, es para nuestro propio crecimiento espiritual. Nos va a dar sabiduría. Amén. Y estas palabras también son valiosas porque ellas reprenden. Eso quiere decir que son para convencer a una persona de cuando está en un error. La palabra, cuando nos reprende, nos hace entender cosas que nosotros estamos haciendo mal, pero que muchas veces pensamos que no están mal. Entonces, la palabra de Dios nos sirve para reprendernos, para amonestarnos, para darnos a entender, mira, estás en un error, esto no es lo correcto, tú no estás haciendo lo correcto delante del Señor, esto no se hace así, esto se hace de esta manera. Entonces la palabra de Dios también nos enseña a corregir, amén, nos enseña a enderezarnos, a andar por el camino por la cual Dios quiere que nosotros caminemos, amén. Gloria a Dios, nos ayuda a corregir, a que nosotros las cosas malas que nosotros podamos estar haciendo, nosotros nos demos cuenta, mira, la palabra de Dios dice esto y esto, estoy mal, tengo que cambiar esa manera, estoy haciendo lo malo, pues lo voy a cambiar para hacer lo correcto delante del Señor. Y esta palabra pues nos guía y nos dice qué es lo malo que estamos haciendo y cómo lo podemos arreglar, cómo podemos, en vez de hacer lo malo, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo bueno, qué es lo que el Señor espera de nosotros, qué es lo correcto ante los ojos del Señor. Y eso nos enseña la palabra de Dios, amén. Entonces Él nos corrige, nos endereza, nos ayuda a corregir lo malo para hacer lo bueno, amén. Y también nos instruye, mis hermanos, nos instruye. Eso significa que nos equipa para buenas obras. Y un ejemplo es, las buenas obras es como servir como misionero, dar testimonio, capacitarnos para hablar de su palabra, para llevar el evangelio, también cumplir con el llamamiento de la iglesia. Aleluya. Porque eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a ser algo que es para nuestro propio beneficio. Amén. Y déjenme decirle que la palabra de Dios es un libro tan interesante porque en ella nosotros encontramos historias, en ella encontramos sabiduría, en ellas encontramos poesía, en ellas encontramos cómo nosotros debemos de vivir una vida plena. Nos ayuda
con nuestros hijos, nos ayuda a ser buenos padres, nos ayuda a ser buenas esposas, al esposo lo ayuda a ser buen esposo. Es un libro donde, miren, donde todo está incluido. Habla de la vejez, habla de la juventud, habla de las madres, habla del padre, como ya lo dije, pues habla de tantas cosas que usted ni se imagina, pero cuando usted va leyendo la palabra, usted se va a dar cuenta del tesoro que hay en ella, de que hay muchas preguntas que a veces nosotros nos hacemos y no les encontramos respuesta. Y la mayoría de todas esas preguntas, déjenme decirle que está aquí en la palabra de Dios, pero que nosotros muchas veces no lo sabemos porque no nos dedicamos a leer su palabra. Muchas veces tenemos una Biblia en la casa, pero la tenemos como si fuera un adorno. La tenemos ahí cerrada ahí porque sí, porque la mayoría tienen Biblia, cristiano o no cristiano. Hay muchas personas que no son cristianas y de igual manera tienen Biblia, pero la Biblia no es simplemente para tenerla ahí, para que coja polvo, no, la Biblia es para que nosotros la escudriñemos, para que leamos su palabra, para que nos concienticemos de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta vida, porque esta palabra es como un manual de la vida, es lo que el Señor dejó para guiarnos a nosotros en este mundo donde a veces nosotros no sabemos qué hacer, donde a veces no sabemos ni para qué vinimos a esta tierra y estamos desorientados y decimos a veces, Señor, pero ¿para qué yo estoy aquí? ¿Para qué yo existo? ¿Cuál es el propósito mío aquí en la tierra? Pues eso está en la palabra de Dios. Y cuando a veces nos preguntamos qué será de nosotros después de cuando nosotros partamos de esta tierra, ¿qué va a suceder? Ahí también está en la palabra de Dios. Es impresionante. La palabra de Dios es, miren, perfecta. Ahí están cosas que sucedieron en el pasado, están cosas que están sucediendo actualmente, ahora mismo. Y también hay cosas en la palabra de Dios que están escritas, que van a acontecer en el futuro. Usted quiere un mejor libro de ahí, donde le está hablando del pasado, del presente, y le está hablando también de lo que va a suceder en el futuro. Mire, un libro mejor de ahí no se puede encontrar. Entonces, yo pues ¿cómo se dice? Yo pues les recomiendo, yo pues les digo de una manera con amor, que mire, ustedes no se van a arrepentir, empiecen a leer la palabra de Dios. Ese es el mejor libro, el mejor tesoro que ustedes pueden tener en sus casas. No lo dejen ahí cogiendo polvo, lean su palabra. Y no solamente digan, déjame ponerlo en el Salmo 91, no está mal leer el Salmo 91, pero muchas personas la usan como si fuera un amuleto. Solamente la abren y la ponen en el Salmo 23 o en el Salmo 91 y listo. Pero no se dedican a escudriñarla, a leerla y a cumplir sus mandamientos. La palabra de Dios es viva, mis hermanos. La palabra de Dios también dice en Hebreos 4:12, miren lo que dice Hebreos 4:12 también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, esa palabra tiene poder. Eso no es un libro así, nomás así, no. Esa palabra es viva. Esa palabra tiene vida, porque esa palabra cambia a las personas. Esa palabra de Dios transforma los corazones. Esa palabra te habla a tu espíritu. Esa palabra te convence de pecado, te convence, te lleva al arrepentimiento. Santo, esta palabra es palabra viva, palabra de parte de Dios. Déjeme decirle que a veces a mí me gusta mucho la lectura y a veces yo tengo unos cuantos libros que yo lo leo y a veces lo vuelvo a leer, pero la mayoría de veces no vuelvo a leerlos. Pero hay veces que uno lo vuelve a leer. Pero lo increíble de la palabra de Dios es que usted la lee
y usted vuelve y la lee, y siempre como que tiene esa como esa palabra viva de que tiene algo nuevo que decirte. Siempre cuando tú lees un versículo, te dice algo, te pone a meditar en él, te pone a reflexionar en la palabra de Dios, te pone a analizar la situación y te conmueve el corazón, te habla tu espíritu, porque es una palabra viva, no está muerta como muchos libros a veces que nosotros leemos por ahí. Esta es una palabra sagrada, esto es palabra de Dios y yo me deleito leyendo la palabra. Entonces, mis hermanos, vamos a leer más seguido la palabra. La palabra es hermosa, ahí encontramos poesía, ahí en Cantar de los Cantares hay poesía, ahí en Proverbios hay sabiduría, en Deuteronomio están las leyes que el Señor pues les dejó a Moisés para nosotros, para que cómo el pueblo tiene que dirigirse, cómo el pueblo tiene que actuar en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, pero que hay muchas cosas que como quiera cuentan para nosotros hoy en día. Aleluya. Y no hay nada más hermoso que leer la palabra de Dios. Déjenme decirle que cuando yo todavía no era cristiana, yo era como muchas personas que no son cristianos, pero de todas maneras tienen una Biblia en sus casas, porque es muy común que muchas personas, aunque no crean en Dios, aunque no hayan aceptado al Señor, tienen la costumbre de tener una Biblia, porque muchas veces nosotros no somos cristianos, no estamos haciendo la voluntad de Dios, pero sí decimos que creemos en Dios y sí tenemos una Biblia. Entonces, ese era el caso mío antes de yo ser cristiana. Yo tenía la Biblia, pero no era cristiana. La tenía porque, todo el mundo casi siempre tiene una Biblia y cree en Dios, porque yo creía en Dios. Lo único que yo no estaba haciendo era su voluntad y no lo había aceptado al Señor como mi único Salvador. Entonces, una vez yo estuve leyendo la palabra así, así la abrí normal, porque yo la leí así, como sin buscar versículo específicamente. Y en una que yo abrí la Biblia, y entonces yo en ese tiempo, porque para los que no saben, yo pues nunca me casé, todavía yo pues en ese entonces yo nunca me llegué a casar, todavía tampoco me casé, no estoy casada. Y en ese tiempo antes yo vivía siempre era en fornicación. O sea, yo vivía en un hogar con una pareja, que es como que uno dice que es su esposo, pero no con papeles, pero tenía a mi pareja dentro de casa. Pero para la palabra de Dios, si usted vive con una pareja dentro de su casa y tienen hasta hijos, como el caso mío, que tengo hijos y todo, pero usted está en fornicación, porque eso se llama fornicación. Entonces, luego, cuando yo vi en la palabra de Dios que decía que a Dios no le agradaba la fornicación, eso a mí me impactó, y todavía yo no había aceptado al Señor, y eso me impactó, y yo dije, wow. Y yo desde ese momento, yo sentí como un temor de esa palabra que yo había leído, de que Dios no le agradaba la fornicación. Y yo sabía que fornicar también es cuando uno vive con una pareja sin estar casado. Y desde ese momento yo empecé a tener temor a fornicar. Entonces, sin ser cristiana, sin haber aceptado al Señor como mi único Señor y Salvador, ya yo empecé a tener ese temor cuando leí la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura me habló a mi espíritu, porque esa palabra es viva, es como que si fuera Dios mismo. Miren mis hermanos, sin hablarle mentira, que estoy aquí ante la presencia del Señor, yo sentí como que fue Dios mismo que me dijo que no le agrada la fornicación. Eso yo lo leí porque hay diferentes versículo donde habla de la fornicación, pero yo creo que yo lo leí, si no me equivoco, donde decía que los fornicarios, los borrachos y esas cosas no entrarán en el reino de Dios. Creo que fue en uno de esos versículos, que ahora no me acuerdo cuál es. Y yo dije, wow. Y esa palabra, miren, a mí me marcó. Me hizo tener como ese temor,
porque temor no es tenerle miedo a Dios. Temor es como, ¿cómo le explico? Como un respeto, no como que le tienes miedo a Dios en sí, de que, ay, no, es como un respeto, como que, ay, no, yo voy a respetar esta palabra. Y esa palabra a mí me confrontó, esa palabra me habló. Yo sentí que Dios como que me lo dijo así directamente, así como con palabras vivas, y eso como que me entró así dentro de mi corazón, dentro, como dice aquí la palabra, que discierne los pensamientos y te entra en el alma y en el espíritu, como dice la palabra en Hebreos 4:12, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y así fue como que me entró hasta los huesos, en el alma, y eso a mí se me quedó. Miren, que desde ese día yo nunca más lo pude olvidar. Para que ustedes vean que la palabra de Dios cambia, transforma, liberta. Entonces, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a leer más su palabra. No solamente a ustedes, pero también a mí, para que Dios nos ayude a leer más su palabra, porque su palabra es vida. La palabra es la que nos cambia, la que nos transforma, la que nos liberta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra es la que cambia. Y la fe, hasta la fe viene es por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Todo en resumen viene es por la palabra de Dios. Esa es la palabra poderosa, la que tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Santo tú eres, Señor. Aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios, Padre amado, estamos aquí ante tu presencia, Señor. Oh Padre Santo. Padre amado Jesús, Espíritu Santo de Dios, Padre, estamos aquí ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes siempre, Padre, a leer tu palabra, que a veces no tenemos deseos de leerla, pero que tú nos dé ese espíritu y ese anhelo de querer leer cada día tu palabra, que cada día nosotros leamos tu palabra, porque tu palabra son alimento para nosotros, es alimento a nuestras vidas. Santo, que nosotros leamos tu palabra todos los días, pero que no solamente la leamos, sino también que pongamos en práctica todo lo que tú nos mandas decir en ella, Padre, que ese sea nuestro manual de vida. Que nosotros, aunque podamos leer otros libros que también nos puedan edificar, pero que no dejemos tu palabra, que tu palabra sea lo principal, que tu palabra nunca se quede fuera de nuestras vidas, y que estas palabras nosotros las atesoremos en nuestros corazones, y que hagamos tu voluntad, y que nosotros escudriñemos tu palabra. ¿Qué es lo que tú quieres decirnos? Que tú nos revele, que tú nos explique, porque hay muchas cosas que a veces no entendemos en tu palabra, pero que tú nos des el discernimiento, que tú nos des la sabiduría y la capacidad, Padre, de entenderla también, Padre, y poder hacer tu voluntad a través de ella, mi Rey. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, y gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Oh, Santo, aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Santo tú eres. Aleluya. Aleluya. Mis hermanos, vamos a desempolvar la palabra, vamos a sacarla del armario, de las gavetas, y vamos a empezar a leerla. No la vamos a tener solamente ahí para guardarla, sino para usarla, para nosotros edificarnos a través de ella. Amén. Santo, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, los dejo con esta preciosa palabra. Espero que compartan el video. Espero que se suscriban si no se han suscrito. La vez pasada yo les iba a comentar que la vez pasada yo hice un video en vivo
aquí por YouTube, pero no, como que no me resultó. No sé si es que yo no sé bregar mucho con eso, porque en verdad yo no sé mucho de tecnología ni nada de eso, no sé muchas cosas. Entonces no fue el video, pero yo quería hacerlo en vivo y voy a ver si intento en la noche o tal vez mañana para hacer un en vivo para poder saludarlos, para tener contacto con todos ustedes y también porque quiero también orar por todos ustedes. Amén. Espero que ustedes estén atentos, que se suscriban para cuando yo haga un video en vivo, pues automáticamente pues puedan recibir las notificaciones y pues puedan ver el video. No sé por qué a mí no me salió, no sé si es que yo hice algo que no tenía que hacer o es que tenía que hacer algo que no hice, pero el hecho es que no me fue. Pero nada, yo voy a seguir intentando en el nombre de Jesús, porque a mí me interesa hacer un video en vivo, en verdad, para que ustedes pues me pidan sus peticiones, para que ustedes me hagan sus preguntas, para conocerlo más a ustedes, porque este canal es un canal, no es para ¿cómo se dice? No es de que porque yo quiero ganar dinero, no, porque esto no es un canal para eso. Esto es un canal para que nosotros podamos intercambiar palabra de Dios, para que ustedes puedan traer sus preocupaciones, para que me puedan decir cualquier cosa que quieran decirme. Esto es para crear una comunidad hablando de la palabra de Dios, amén, y de sus situaciones, de cualquier cosa que tenga que ver todo con la palabra de Dios, amén. Y si quieren oraciones, si se sienten tristes, si quieren una palabra, lo que sea, quieren contarme un testimonio, lo que sea, amén. Entonces espero que se suscriban para crear una comunidad, pues una pequeña familia donde todas podamos estar unidos y hablando de la palabra, amén. Que Dios me los bendiga y será hasta otro video, Dios mediante. Chao.